El Che Guevara, un personaje sobresaliente de la iconografía latinoamericana y universal. Para unos, símbolo de justicia social, para otros, un representante del mal. Esto suele suceder con las figuras que a lo largo de la historia han representado alguna ideología. Lo cierto es que, aunque muchos hoy en día no lo saben, otros lo dudan y otros están convencidos del hecho, Ernesto Guevara de la Serna estuvo en Guayaquil, ciudad costera de Ecuador. Este video es un viaje en el tiempo y el espacio hacia el momento exacto del acontecimiento. No te pierdas ni un minuto de este material porque te ofreceremos información muy valiosa que forma parte de una página desconocida de la historia ecuatoriana. En la descripción de este video encontrarás los enlaces a las fuentes consultadas. Pero antes de entrar en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. En este video podrás ver la única foto que existe de la presencia de Ernesto Che Guevara en Ecuador, específicamente en Guayaquil. Señalo además que debido a la ausencia de más material visual de la época, utilizaremos imágenes referenciales. Comenzamos. La última parada en el camino hacia la frontera con Ecuador fue Tumbes, una ciudad del extremo noroeste de Perú, a solo 30 kilómetros de la frontera. Así comenzaba una de las tantas aventuras de Ernesto Che Guevara, un joven que aún no era conocido por ese apodo, pero que ya mostraba el espíritu rebelde y aventurero que lo llevaría a convertirse en un ícono mundial de la revolución. Ernesto relató así aquellos momentos. Tomamos el ómnibus a Tumbes y llegamos al anochecer, luego de pasar por Talara, un puerto petrolero pintoresco. Sin conocer Tumbes, debido a mi asma, seguimos viaje hasta la frontera en Aguas Verdes, pasando luego al otro lado, Huaquillas, no sin sufrir los asaltos de las bandas que hacen el transporte de un lado a otro del puente que marca la frontera. Un día perdido en cuanto a viaje, aprovechado por Calica para tomar cerveza. El 27 de septiembre de 1953, Ernesto y su amigo Carlos Calica Ferrer cruzaron la frontera entre Perú y Ecuador. Tras los interrogatorios de rigor, finalmente les visaron los pasaportes. En aquel entonces, las relaciones políticas entre Perú y Ecuador eran tensas, lo que hacía más incierto el viaje de estos jóvenes trotamundos. Continúa Ernesto Guevara en sus notas. Navegamos cerca del archipiélago de Jambelí, de playas negras y aguas frías. En las proximidades del puerto pululaban los antros de juego y prostitución. La provincia vivía de la minería, la producción de cacao y la pesca. La distancia entre Puerto Bolívar y Guayaquil era más factible vencerla por mar que por tierra, debido al mal estado de las vías, intransitables cuando llovía. La llegada a Guayaquil fue un hito en su viaje. Allí se reencontraron con Ricardo Rojo, conocido como El Gordo, y se unieron a otros 3 estudiantes argentinos, Oscar Valdovinos, Gualo García y Andro Herrero. Decidieron vivir todos juntos en una modesta pensión de María Luisa, en el barrio de Las Peñas, el más antiguo de la ciudad. La casa de huéspedes, subdividida con cajones de madera y empapelada con diarios viejos, ofrecía una vista única de la ciudad y el río. El gordo Ricardo Rojo y sus amigos tenían como meta llegar a Guatemala para presenciar la revolución encabezada por Jacobo Arbenz. Ernesto, por su parte, continuaba explorando la ciudad, matando el tiempo jugando al ajedrez y conociendo a figuras clave como los doctores Jorge Maldonado Reinilla y Fortunato Safadi, ambos de ideas comunistas. Estos médicos lo conectaron con otros especialistas, permitiéndoles visitar hospitales y conocer de cerca la realidad médica de la región. Conocí el domingo unos lugares de la costa parecidos a cualquier zona lluviosa, con ríos inundables, pero el viaje fue particularmente interesante por la compañía del doctor Fortunato Safadi. Safadi, un destacado psiquiatra y fundador del Partido Comunista del Ecuador, se convirtió en una figura clave en la estancia de Ernesto en Guayaquil. El objetivo de Ernesto y Calica era llegar a Caracas, donde los esperaba Alberto Granado, compañero del primer viaje de Guevara por el continente. Con cartas de recomendación en mano, incluyendo una de la madre de Ernesto dirigida al presidente ecuatoriano Velasco Ibarra, esperaban contar con apoyo en caso de necesidad. Sin embargo,
sus intentos de contactar al presidente fueron infructuosos, a pesar de haberse encontrado este en Guayaquil. Una de las pocas actividades sociales del grupo fue la participación en un baile organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE. Allí disfrutaron de comida, cerveza y la compañía de jóvenes estudiantes, quienes quedaron fascinados por las odiseas de los argentinos. Ernesto y Ricardo Rojo estaban especialmente interesados en contactar con el mundo político e intelectual de Guayaquil. Gracias a Safadi y Maldonado, conocieron a muchos dirigentes de la Juventud Comunista y diversos intelectuales como Jorge Icaza, autor de Huasipungo. Icaza conversó con Ernesto sobre el problema campesino y le regaló su obra, un gesto que dejó una profunda impresión en el joven argentino. El periodista ecuatoriano José Guerra Castillo, quien conoció a Ernesto durante su paso por Guayaquil, recuerda: el Che era un gran nadador, su madre había sido campeona de natación, entonces preguntó si no era peligroso bañarse en el río. Le indicaron que no, mientras no subiera la corriente para vaciar el río, que es muy fuerte. Él se bañó, se agitó y como sufría de ataques de asma, le dio un ataque. Por eso está en la fotografía en esta actitud yacente, respirando con dificultad. Esta es la famosa y única fotografía del emblemático Ernesto Che Guevara durante su estancia en Guayaquil. Sin dudas, un documento histórico invaluable. El Che disfrutaba los tangos que cantaba Carmen Rivas en Radio El Mundo. La cantante, conocida como La Libertad Lamarque ecuatoriana, declaró que el Che tenía una magia especial en los ojos y en su forma de hablar sobre Latinoamérica y los problemas sociales que la aquejaban. Ernesto y sus amigos pasaban los días en una situación económica límite. En una carta a su madre, escrita el 21 de octubre, Ernesto relataba con humor: tu traje, tu obra maestra, la perla de tus sueños, murió heroicamente en una compraventa, y lo mismo sucedió con todas las cosas innecesarias de mi equipaje, que ha disminuido mucho en beneficio de la alcanzada estabilidad económica del terceto. Ricardo Rojo y Valdovinos consiguieron un barco para trasladarse a Panamá por tan solo $35, pero el capitán no podía llevar más tripulantes. Los demás tendrían que esperar otra oportunidad. Por la noche discutieron sobre el proceso revolucionario de Guatemala y surgió la propuesta de García para que Ernesto y Calica cambiaran de rumbo y se unieran a ellos en Guatemala. Ernesto le relató a su madre en una carta: caminábamos añorando a la amada patria, Calica, García y yo. Hablábamos de lo bien que estarían los dos componentes del grupo que habían conseguido partir hacia Panamá. El hecho es que García lanzó la invitación de irnos con ellos a Guatemala y yo estaba en una especial disposición psíquica para aceptar. Calica prometió dar su respuesta al día siguiente y la misma fue afirmativa, de modo que había 4 nuevos candidatos al oprobio yanqui. Lo que empezó como un chiste terminó haciéndose realidad. Sin embargo, el problema seguía siendo la falta de dinero y la posibilidad de conseguir la visa de entrada a Panamá. Ernesto y sus amigos hicieron todo lo posible por conseguir un barco, recorriendo el puerto e intentando convencer a algún capitán para que los llevara a cambio de trabajo. Calica, en los momentos libres, se enganchaba para jugar al fútbol en partidos improvisados cerca del puerto. Le ofrecieron ir a Quito para probarse en un equipo de fútbol de la liga profesional. La oferta incluía el traslado en camión hasta la capital. Aunque intentó convencer a Ernesto de sumarse al viaje, finalmente acordaron que se fuera Calica, y si las cosas salían bien, Ernesto se trasladaría a Quito más tarde. Así, los dos amigos se despidieron para no volverse a encontrar nunca más. Ernesto en una carta a su madre escribía: te escribo la carta que leerás, vaya a saber cuándo, desde mi nueva posición de aventurero 100%. Mucha agua corrió bajo los puentes luego de mi última noticia epistolar. Se iniciaron nuestras desdichas en los consulados, llorando todos los días para conseguir la visa a Panamá. Al fin conseguimos la visa a Panamá. Salimos mañana domingo y estaremos el 29 o 30 por allí. Finalmente, Ernesto y Gualo García encontraron un barco, el Guayos, que los llevaría hasta Panamá. El capitán del barco, un italiano que admiraba a Argentina, decidió embarcarlos. Ernesto le envió un telegrama urgente a Calica: llegó el barco, nos embarcamos en cuanto carguen. A Calica le fue imposible reunirse con sus amigos.
El barco de cabotaje Guayos partió de Guayaquil el 25 de octubre. Andro Herrera, quien quedó en Guayaquil, relató en una carta la partida de Ernesto Igualo. He quedado solo, solitario y taciturno como el mar, como dice el poema. Los muchachos salieron en un final más reñido que clásico burrero. Pocas horas antes de que el barco saliera, no teníamos el dinero y sospechábamos que no podrían salir de la pensión sin pagar. En un último momento, Monasterio, el venezolano, consiguió 500 sucres y con eso convencimos a María Luisa de que dejaran salir a los muchachos y zarparon. A bordo del barco, Ernesto recordaba su época de enfermero en la Marina Mercante Argentina, disfrutando de mirar el mar y la costa que se divisaba a lo lejos. Mientras Gualo sufría mareos y vómitos por el movimiento del barco, Ernesto relataba en su diario de apuntes: ya en el mar paso revista a estos últimos días. El instante de las despedidas siempre frío, siempre inferior a lo que uno espera, encontrándose en ese momento incapaz de exteriorizar un sentimiento profundo. Ahora estamos en un camarote de primera, que para los que pagan será malo, pero para nosotros, ideal. En camino a Panamá, tenían que atracar en Esmeraldas, el último puerto de Ecuador muy cercano a Colombia. Al día siguiente, relata Ernesto, en Esmeraldas hicimos el gran derroche y nos patinamos $1 para visitar todo el pueblito y sellar la salida del país. Desde allí, el barco se encaminó hasta el puerto panameño de Balboa, donde desembarcaron el 29 de octubre de 1953. Esta ha sido una breve crónica del paso de Ernesto Che Guevara por Guayaquil, en Ecuador, un hecho confirmado en sus propias notas y por personajes de la vida pública de esa ciudad costera del país andino. Teniendo en cuenta que en el momento en el que estuvo en Ecuador, aún el Che Guevara no se había enrolado en su proceso revolucionario que lo llevó a convertirse en una figura histórica de nuestro continente y el mundo, si hubieses estado en Guayaquil durante su visita y lo hubieras conocido, ¿qué le hubieses dicho? ¿De qué hubieras conversado con él? ¿Qué consejo le hubieses dado? Te leo en los comentarios. Regálanos ahora un like que mucho nos ayuda para continuar produciendo contenido de valor, suscríbete a nuestro canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.